Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El tiempo de Pascua concluye con la celebración de la solemnidad de Pentecostés. Y uno de los evangelios previstos para conmemorar ese momento tan importante en la historia de la Iglesia es el de San Juan, capítulo 20. La aparición de Jesús a sus apóstoles por la tarde, el mismo día de la resurrección, tercer día después de su muerte. Entre ellos había corrido a lo largo de esa jornada tan especial la noticia de las apariciones del resucitado, que se le había aparecido a las mujeres, que Pedro y Juan habían estado en el sepulcro vacío. Sin embargo, ellos siguen temerosos a la persecución de los judíos y por eso mismo encerrados en una casa. Nos metemos en nuestro rato de oración mientras dialogamos con Jesucristo en ese cenáculo, en ese sitio donde ellos están unidos, temerosos. Jesús entra, viene, dice el verbo de la Escritura, como había anunciado antes. Además, también dice el Evangelio, se pone en medio de ellos, como mostrando una especial predilección por la unión de sus discípulos, por verlos juntos, congregados, en familia, como hermanos, como si gozara de estar entre ellos en la mitad de la unión fraterna. Durante su vida pública les había prometido varias veces el don de la paz. La paz les dejo, mi paz les doy, había dicho en el capítulo 14. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí, en el capítulo 16. Ahora, resucitado, en el capítulo 20, les entrega ese don, cumple la promesa. Y entonces ya les dice, la paz esté con ustedes. Ya no es una promesa, sino un cumplimiento. Y se identifica, supera cualquier duda sobre su identidad, mostrando las llagas. Es un misterio muy bonito que Cristo resucitado en su cuerpo glorioso haya querido conservar esas huellas de su pasión, que testimonian lo que sufrió para padecer, para nuestra salvación. Tú, Señor, nos traes la paz. ¿Cuánta falta nos hace personalmente, en las familias, en la sociedad, en el mundo? Es como las grandes intenciones de los pontífices, siempre esos conflictos. El Papa Francisco habla de una guerra, tercera guerra mundial, en fragmentos, en pedazos. Nos llena de alegría esa resurrección de Cristo, ese don de la paz, constatar su triunfo sobre la muerte, porque de esa manera también se cumple una promesa de la última cena, que es como muy típica de la Pascua. Su tristeza se convertirá en alegría. Volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría. En esta escena que estamos contemplando del Evangelio de San Juan, pues la presencia física, ¿no?, corporal. Pero más que esa, después de la ascensión a los cielos, esa presencia espiritual permanente a nuestro lado y con mayor razón en el sacramento de la Eucaristía, en el sagrario donde está con su cuerpo y con su sangre. Esa es la verdadera causa de nuestra alegría, la alegría del Evangelio, como le gusta decir al Papa Francisco, la alegría de saber que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que Dios nos acompaña, que Dios está con nosotros. Se cumple entonces la efusión de gozo pascual, como dice el prefacio de la misa. Paz, alegría, como los dos grandes dones de Jesús resucitado. Pero no es solo para ellos. Por eso Jesús repite su saludo de paz y entonces les anuncia la misión apostólica. No simplemente para ellos pocos, sino
los llena de paz, los llena de alegría para que ellos vayan por el mundo distribuyendo esos dones. Como el Padre me envió, así también los envío yo. Enviado es el significado de la palabra apóstol. La misión, sin embargo, pues no se da cuenta, es desproporcionada para los medios humanos que ellos disponían, los pobres hombres sin mucha doctrina, pues sin mucho estudio, sin mucho dinero, pues prácticamente todos pues eran pescadores, salvo Mateo, que era recaudador de impuestos y lo había dejado todo para seguir al Señor. Ahora les dan la misión de evangelizar, de transformar el mundo, unos hombres de un país subyugado al Imperio Romano. Entonces Jesús cuenta con esa asimetría entre los medios y la misión, y por eso anuncia también el tercer don, además de la paz y de la alegría, que los hará idóneos para llevar a cabo esa misión. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Casi como la manera culminante de ir terminando el Evangelio de San Juan, Juan 20, 22. Dicho esto, sopló sobre ellos. Ese verbo soplar es muy importante porque es la misma palabra, ruach, en hebreo significa espíritu, soplo. Incluso pues, al pronunciarla se exhala, ¿no? Ruach. Esa es la misma palabra de la que se habla en el Génesis para describir la creación del hombre. Ayer que hablaba con uno de ustedes sobre estos temas de ciencia y fe, el tema de la creación siempre es un tema. Creación del mundo por un lado, la creación del hombre. Pues cuando se habla de la creación del hombre, se habla de ese barro que pudo haber sido tranquilamente el ser evolucionado, el homínido, dijéramos, que en un momento determinado recibe ese soplo divino, ese espíritu, esa comunicación. Dice el Génesis que insufló en su nariz el aliento de vida. San Juan tiene mucha relación con Génesis, es como si fuera una especie de actualización del Génesis, desde el primer momento, porque el Génesis comienza diciendo que en el principio todo era caos y oscuridad. San Juan dice: en el principio era el Verbo, como diciendo, bueno, caos y oscuridad hasta cierto punto, pues en el principio era Dios. Entonces va haciendo una especie de correcciones, ¿no? O de actualizaciones, mejor. Y entonces al final, si al principio dice esto del principio era el Verbo, al final del Evangelio dice: ya no es solo que Dios insufle en la nariz del barro el aliento de vida, sino que sopla sobre los discípulos y les da el don del Espíritu Santo. Ya no solamente la vida humana, el crearlos a su imagen y semejanza, sino el transmitirles el don del amor. Pero no un amor así sentimental simplemente, sino la persona divina, la tercera persona divina, que Dios venga a habitar en las almas de sus apóstoles, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que siempre están juntos los tres. Por eso digo que este Juan 20, 22 es un pasaje muy importante, es como el culmen de todo el mensaje que trae el cuarto Evangelio. Además, no solamente está lo del Génesis 2, 7, sino también, por ejemplo, el profeta Ezequiel habló de un espíritu cuyo soplo daría vida a los huesos secos. Recuerdo cuando estudiaba medicina al final del semestre de anatomía, se solía celebrar una Eucaristía por aquellos cadáveres que nos habían servido para aprender, pues les pagábamos ofreciendo la Eucaristía por ellos. Y la lectura que se hacía en esa misa era esta, ¿no? De unos huesos que están ahí en el desierto, uno después de 6 meses estando ahí manipulando aquello, pero unos huesos que recobran la vida con esto, ¿no? Di al Espíritu, le dice el Señor, esto dice el Señor Dios: ven de los 4 vientos, Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. El Espíritu que da vida. Pues son esas profecías que uno no termina de entender qué significan, pero ya en el Nuevo Testamento entiende uno ese Espíritu que da vida, pues es nada más y nada menos que la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ahora Jesús también sopla sobre los discípulos, solo que en este caso se cumplen las promesas que había hecho en el capítulo 7. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él,
Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Juan habla mucho de todo tendiendo a la glorificación que va a recibir Jesús por su muerte en la cruz y su resurrección. Entonces, ahora estamos contemplando el domingo de Pascua, la resurrección. Jesús ha sido glorificado y por eso puede cumplir la promesa de dar el Espíritu. También el capítulo 14 había dicho, el Paráclito, esto ya en la última cena, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien se los enseñe todo. El mismo Espíritu, para terminar estas referencias al Antiguo Testamento, que menciona el Salmo 103, que es el Salmo de la Misa de Pentecostés, que se utiliza mucho como oración al Espíritu Santo. Envías tu Espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. O sea que por eso la Pascua culmina con esa fiesta tan grande. Después de 50 días de haber celebrado la Pascua, ya los judíos tenían ese tiempo, ¿no? Tenían la Pascua que conmemoraba el paso del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, y 50 días después celebraban Pentecostés. Significa eso, Pente 50, ¿no? Pentecostés, 50 días después de haber celebrado la Pascua, alababan a Dios por otros motivos, que inicialmente pues eran relacionados con sus labores agrícolas, después como el tiempo de gratitud por la alianza, y ahora pues ya en la época cristiana pues la Pascua es la resurrección del Señor, el paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, el triunfo del amor de Dios, y 50 días después la culminación de todo aquello, de toda aquella dinámica con el envío del Espíritu Santo. Por eso es un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, y por eso la alegría del Evangelio es lo que caracteriza nuestra religión y nuestro modo de vivir y nuestro apostolado. Porque el Señor nos llena con sus dones, con sus frutos, que es lo que se conmemora, y alrededor de esta fiesta pues se suele preparar con 10 días el decenario del Espíritu Santo. Incluso San José María a veces no solamente lo hacía un decenario antes, sino un decenario después. Me contó alguna vez Monseñor Javier Echevarría. Tiempo para meditar sobre cada uno de los dones, cada uno de los frutos, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad, el temor de Dios. Pues entre los múltiples efectos del Paráclito, el evangelista señala uno que es sacramental. Hemos dicho que les dio el don del Paráclito, y Juan 20:22 como un momento muy importante. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y luego viene Juan 20:23, que desde el punto de vista así como apologético también tiene su importancia para los que piden una prueba de la fundación o la institución por Dios del sacramento de la penitencia. Pues Juan 20:23 les da el Espíritu Santo, y como un efecto de ese don del Espíritu Santo les dice, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Más claro no canta un gallo. Los ha hecho ministros de la Eucaristía el Jueves Santo en la última cena, los ha hecho sacerdotes, ¿no?, instituidos los sacramentos. Ahora, con la efusión del Espíritu Santo, es el sacramento de la confirmación y el sacramento de la reconciliación. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Por eso es llamado el sacramento de la reconciliación también el sacramento de la alegría. Porque lamentablemente, y pues hemos hablado de la creación, de ese gozo de Dios, de hacernos, crearnos a su imagen y semejanza, hijos suyos amadísimos, para dominar la creación, pero la historia, como sabemos, se dañó en el camino con la tentación diabólica, de la envidia, el orgullo del demonio, que no podía concebir que hubiera gente tan feliz, y entonces que Dios fuera tan humilde de compartir su don pues con unas criaturas, entre otras cosas, materiales, ¿no?, siendo ellos los ángeles espirituales más perfectos. ¿Cómo podía ser que Dios nos amara de ese modo? Y entonces incita
al pecado original de Adán y Eva. Y desde entonces pues quedamos marcados con esa señal del pecado original. Sin embargo, pues Dios la supera con ese don de su muerte, de su ofrecimiento, de su sacrificio, que es lo que conmemoramos en el sacrificio de la Eucaristía, o conmemoramos, no, revivimos, ¿no? Nos hacemos presentes en ese momento del Calvario. Y pues precisamente como somos indignos, como fallamos tantas veces, sería ocasión para uno estar como desesperanzado, ¿verdad? Es decir, pero qué maravilla saber que Dios me quiere tanto y yo he respondido tan mal. Y no solamente respondo mal, sino que reincido, ¿no? No solamente es que me equivoque, sino que casi que mi vida es toda ella una equivocación. Fallo una y otra vez, ¿no? Como diría San Pablo, nada más y nada menos, pobre de mí, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque, pues precisamente el Señor nos conoce y sabe que estamos como subyugados a ese misterio de la iniquidad, de la debilidad, y sale al encuentro y lo supera. Él mismo es el único, pues el omnipotente, y entonces dice, bueno, ante tus errores, que sé que los vas a tener hasta que te mueras, pues te doy el regalo del perdón. Instituyo a estos hombres para que a lo largo del tiempo y del espacio siempre estén ahí para ofrecer la reconciliación, para retomar la alegría que se pierde con el pecado. Ya sabemos, y ha sucedido en la época de la pandemia, pues que si no hay manera física de reconciliarse pues, con el medio que Jesús previó a través del sacerdote, pues uno puede pedir perdón, un acto de contrición perfecta y Dios perdona. Pero obviamente el acto de contrición perfecta es ese Dios, te pido perdón, si hubiera un sacerdote me confesaría, pero bueno, ya que no, te pido perdón. Pero si hubiera un sacerdote me confesaría. Entonces, qué bonito este regalo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. El sacramento de la alegría. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo presentó San Juan Bautista al comienzo del Evangelio, ahora confiere esa potestad a sus discípulos una vez resucitado. San Pablo explicará después que con estos tres dones se manifiesta el reino de Dios, cuya definición aparece aquí por única vez en toda la Biblia. ¿Qué es el reino de Dios? Ahora que acabo de sacar el libro Los Misterios del Reino. ¿Qué es el reino? Pues dice San Pablo, no es comida y bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Lo hemos visto, ¿no? La paz os dejo, la paz os doy, la alegría del perdón y el don del Espíritu Santo. La justicia es pues como la santidad que viene como fruto de todo aquello. Reciban el Espíritu Santo, dice Jesús. Esta es la lectura del Evangelio para Pentecostés en el ciclo A. Ustedes saben que cada 3 años hay una lectura distinta. O sea, cada año, durante 3 años distintos, hay lecturas en ciclo A, ciclo B, ciclo C. Así de sencillo, reciban el Espíritu Santo, se narra un hecho extraordinario para la historia de la Iglesia. Y como es tan escueto, entonces la liturgia de la palabra lo complementa con la narración de Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que es así, está más historia. 50 días después resalta el evangelista médico la perseverancia de los apóstoles en la espera, obedientes al mandato de Jesús, la llegada aparatosa del Espíritu, el fuego, el temblor, todo, viento. Hemos hablado del viento del Génesis, hemos hablado del viento de Ezequiel, hemos hablado del viento de Jesús, pues de ese soplo, y entonces la presentación de Lucas es con viento, ese ruaj, ese espíritu que viene, también con esas lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de los apóstoles, recordando también la teofanía de Moisés en el desierto, la zarza que ardía sin consumirse. San Lucas completa siempre, o sea, lo que está mostrando no es simplemente una cosa, sino que está haciendo ver que se está llegando al cumplimiento de muchas premoniciones del Antiguo Testamento, ¿no? La anunciación a María, alégrate María, pues está hablando de alégrate de Sofonías. En la presentación de María, la visitación a su prima, pues es cuando un paralelo de cuando le traen el arca de la alianza a David.
Y aquí, entre otros muchos ejemplos, en los Hechos de los Apóstoles recuerda la teofanía de Moisés en el Sinaí. Y viene además ese efecto de la glosolalia que sorprende a la multitud venida desde distintos sitios para celebrar la fiesta en Jerusalén. Comentan entre ellos, cada uno los escuchamos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Comenta un exégeta que el Espíritu no uniforma. Pedro habla y cada uno escucha a su modo. El Espíritu no uniforma, sino que permite la comprensión respetando las diferencias. Sus dones son numerosos, las funciones son variadas en la comunidad, las actividades diversas, los carismas, pero el mismo Espíritu une a todos los miembros para no formar más que un solo cuerpo. Esa riqueza de la Iglesia y del cuerpo de Cristo, que es, pues unos son mano, otros son corazón, otros son hígado, otro muela, pero cada uno tiene su papel. ¿Y quién es más importante? Pues que cada uno haga lo suyo y entre todos funcionamos. Es lo que vemos en la segunda lectura de la misa. Entre los múltiples efectos de la venida del Espíritu Santo, la liturgia resalta uno en que pues también vamos a resaltar nosotros en nuestro rato de oración, el fruto de la caridad. Mencioné ahorita los dones, luego los frutos pues son más, hay numeraciones más grandes de San Pablo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, pero la liturgia resalta la caridad, que se manifiesta, entre otras muchas realidades, en la unidad de la Iglesia. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu, dice San Pablo, para formar un solo cuerpo. Todos distintos, cada uno en su idioma, pero todos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Una manera muy bonita que tiene él de describir a la Iglesia. La cabeza es Cristo, el cuerpo somos nosotros, sus miembros, cada uno con su misión. Ese espíritu que nos ayuda, por ejemplo, a orar, nos da los distintos carismas, ministerios y actuaciones para que entre todos realicemos la misión de la Iglesia en el hoy de la historia. Cada uno en su trabajo, cada uno en su área, en su misión. No olvidemos que Jesús se les apareció a los apóstoles reunidos en el cenáculo y que la Iglesia inició su vida pública en esa unidad de Pentecostés. Por eso es como tan importante esa fiesta, ¿no? Porque manifiesta la primera aparición en público de la Iglesia. Es como un llamado a que se siga cumpliendo la petición de Jesús al Padre, que vemos en el Evangelio, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. El demonio lo que hace es precisamente la dispersión, el pecado, la sospecha, la separación. Lo hace con Adán y Eva, que los separa entre ellos, los separa de Dios, los separa del mundo, y lo sigue haciendo ahora, ¿no? En las instituciones, en las personas. Siembra la cizaña de la desunión. Jesús, en cambio, dice que todos sean uno. Entonces, entre los múltiples dones del Espíritu Santo, entre las muchas manifestaciones que podíamos considerar, la liturgia quiere que miremos en esta ocasión la unidad como una manifestación de la caridad. Caridad que es unidad y que podemos llamarla también sinodalidad, como le gusta al Papa Francisco, comunión de los santos, fraternidad, que se manifiesta en la unidad con el Papa, con el Padre, con los obispos, con el párroco, con nuestros hermanos, con nuestros parientes, con nuestros colegas, con nuestros jefes, con nuestros vecinos, y que nos lleva a buscar lo que une y a rechazar lo que separe, que pueden ser nuestras opiniones, nuestros gustos, nuestras susceptibilidades, nuestro orgullo, en una palabra. Caridad. Pidámosle al Señor en nuestra oración ese don. Caridad, unidad tan importante en la vida familiar, en la vida profesional, en la vida de sociedad, en el mundo, en la Iglesia. San José María resaltaba, pues entre tantos dones y tantos frutos, resaltaba dos frutos que son actos de esa virtud de la caridad, que son el gozo, la alegría y la paz, que hemos mencionado en el relato de San Juan de la aparición del resucitado y en la definición que hace San Pablo del reino. Decía San José María: con la caridad seréis
sembradores de paz y de alegría en el mundo. Por todos los caminos de la tierra nos quiere el Señor, sembrando la semilla de la comprensión, de la caridad, del perdón. Un hijo suyo espiritual, teólogo, José Luis Illanes, dice que esta frase, sembradores de paz y de alegría, es una de las más destacables del carisma que Dios entregó a San José María. Y resume su significado diciendo que este ser sembradores de paz y de alegría reclama serenidad de ánimo. Vamos pensándolo, nos puede servir como examen de conciencia. ¿Qué tal vivimos esto? Serenidad de ánimo, dominio sobre el propio carácter, capacidad para olvidarse de uno mismo y pensar en quienes nos rodean, actitudes e ideales humanos que la fe cristiana refuerza al proclamar la realidad de un Dios que es amor, más concretamente que ama a los hombres hasta el extremo de asumir él mismo la condición humana y presentar el perdón como uno de los ejes de su mensaje. Bueno, un ejemplo de esta actitud sembradora de paz y de alegría lo tenemos en San Juan Pablo II. En estos días estoy leyendo los recuerdos de su portavoz, Joaquín Navarro Valls, que están recientemente publicados, y cuenta que en enero del 93 estaban preparando el segundo encuentro ecuménico, cristianos, judíos, musulmanes, en Asís, para ayunar y pedir juntos el don de la paz para Europa. Existe mucho en el tema del ayuno, el tema de la oración, como los medios sobrenaturales para lograr la paz. Pues estaban en esa preparación y se supo que los ortodoxos habían decidido no asistir. Y entonces escribe Joaquín Navarro Valls, se ve que le duele a Juan Pablo II esa ausencia y que le duele mucho. Es una situación paradójica, pues que se convoque a la unidad de los creyentes a pedir y unos creyentes no quieran asistir. Es paradójico, pero no se debe subrayar la paradoja, afirma. Es mejor dejarlo pasar. Los que decidieron venir son bienvenidos. No juzguemos, aunque no comprendamos. Entonces Navarro Valls, pues que era un hombre pues, español y además pues sabía mucho de todas estas cosas, de la comunicación, etc., se le ocurre una idea. Dice, le sugiero que sobre este tema de la negativa de los ortodoxos a participar, yo podría comentar algo en la prensa para hacer ver que su ausencia no es explicable. Entonces, el que queda mal sería él, el Papa queda bien. Me dice enseguida Juan Pablo II que no lo diga. Ciertamente esto es una bofetada al Papa, observa, pero somos hermanos en Jesucristo. Por tanto, si un hermano se comporta mal, el otro no puede también comportarse mal. Señala así, concluye Navarro Valls, la primacía de la caridad. Y por tanto, prohíbe que en la presentación a la opinión pública en ningún modo se califique negativamente a los ortodoxos. Pues es muy bonita esa anécdota, que además Navarro Valls siempre ahí queda mal, con mucha humildad. Si un hermano se comporta mal, el otro no puede también comportarse mal. Una primacía de la caridad que es una aplicación concreta de la enseñanza del apóstol. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, ser sembradores de paz y de alegría. No puede ser un simple eslogan bonito, sino un reto diario, un compromiso que podemos sacar como quizá propósito de este rato de meditación. Puede ser una pregunta para el examen de conciencia por la noche. Hoy sembré la paz y la alegría en los ambientes donde estuve. O promoví pequeñas guerras, discusiones, malentendidos, comentarios que pudieron llevar la tristeza a otros. Pues a la Santísima Virgen, que presidía el Colegio de los Apóstoles la mañana de Pentecostés en el cenáculo, le pedimos ahora que nos mantenga unidos en la familia de Dios en el mundo, que es la Iglesia, para que, como fruto del Espíritu Santo, renovemos con propósitos eficaces esa misión que nos confiere el Señor de ser sembradores de paz y de alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.